Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión nos acompaña una vez más nuestro hermano y amigo Troy Guy. Él en esta ocasión ha aceptado la invitación para contestar unas preguntas que tenemos preparadas para él. Son preguntas comunes y en cierto sentido populares entre aquellos que no son católicos, preguntas que ellos nos hacen. Y son preguntas válidas. En este caso no se trata de ataques, no se trata de algún comentario sarcástico, sino realmente son preguntas válidas. Y hemos invitado a nuestro hermano Troy Guy para que él dé respuesta a estas preguntas. Brother Troy Guy, how are you today? God bless you. I'm good. God bless you too, Jose. It's so good to be with you, and we are doing good. How are you today? I'm doing well, thank you. Thank you for accepting our invitation to be with us again. Always a pleasure, Jose. Always. Are you ready for your questions? I am. Okay, so I just mentioned to our audience that these are valid questions. These are not attacks or sarcastic comments. These are definitely valid questions that call for an answer, for Catholic answers. And if you don't mind, we can start right away with our first question. Sure. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. La primera pregunta la voy a leer en español y después la voy a decir en inglés para el hermano. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Por qué un evangélico, por qué un buen evangélico, no solamente un evangélico, porque un buen protestante, digamos, un protestante que practica su fe, vive su fe, lee la Biblia, ama a Jesús, se esfuerza por ser obediente? ¿Por qué un buen protestante, por así decirlo, por qué un buen protestante o un buen evangélico se haría católico? Okay, brother, so the first question is why? Why should a good evangelical or a good Protestant, a practicing good, faithful scripture reading, who loves the Lord, why should a good evangelical become a Catholic? That's a good question, Jose. I was an evangelical for 25 years. Esa es una buena pregunta, hermano José. Mira, yo en lo personal fui evangélico por 25 años. My entire family for generations has been evangelical Protestant. Toda mi familia por muchas generaciones han sido protestantes evangélicos. And I think it's important to remember that evangelicals are our brothers and sisters in Christ. Y sí que es importante que tengamos en mente que los evangélicos son nuestros hermanos en Cristo Jesús. You know, evangelicals, Jose, should be praised for their desire to study the Bible, for example. Sabes, hermano José, los evangélicos deberían de ser reconocidos por su deseo fuerte de conocer las Escrituras, a Cristo en las Escrituras. They also enjoy evangelizing, which is something we should do too. Algo que a ellos les gusta hacer es evangelizar, compartir su fe, lo cual es algo que nosotros también deberíamos tener. And a lot of evangelicals even invite people to church. Y muchos evangélicos les agrada invitar a la gente a la iglesia. And so we also have things in common with evangelicals, common beliefs. También debemos recordar que nosotros tenemos creencias que no son comunes entre católicos y evangélicos. We believe in the Holy Trinity together. Ambos creemos en la Santísima Trinidad. We believe in the virgin birth of Jesus Christ. Ambos creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. We believe
as our evangelical brothers and sisters do, in the life and the death and the resurrection of Jesus Christ. También ambos creemos en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. We believe, as they do, that the Bible is the inerrant word of God, the written word of God. También ambos de nosotros creemos que la Biblia es la inerrante, inspirada palabra de Dios. We believe in the Ten Commandments together. También ambos creemos en los 10 mandamientos de la ley divina. In short, we love our evangelical brothers and sisters in Christ, and Así es de que en verdad sí deberíamos tener un amor por nuestros hermanos evangélicos. in my evangelical church, we had great music. En nuestra iglesia evangélica teníamos música muy bonita. We had a dynamic, family-friendly pastor. Teníamos un pastor muy dinámico, muy amigable y un hombre que apreciaba mucho a la familia. Our church had social activities for everyone, including the children, which was important. Nuestra iglesia tenía muchas actividades para todas las edades. Era algo muy importante. We had lots of children's activities and children's ministries. Teníamos muchas actividades para niños, teníamos incluso ministerios para los niños. So the question that you asked, Jose, is very, very important. And that is, why leave your family-friendly Bible church to become Catholic? Así es de que la pregunta que estamos tratando de por qué sacaríamos a nuestra familia de un ambiente como este para ser católicos. So to answer the question, we become Catholic because Así es de que para contestar esta pregunta tenemos que decir que nosotros nos hacemos católicos por la siguiente razón. because we believe in the divine truths that God has revealed to humanity. Es porque es necesario creer en las verdades divinas que han sido reveladas a la humanidad. We become Catholic because Nos hemos o debemos ser católicos porque we have experienced a life-changing encounter with Jesus Christ. hemos experimentado un encuentro que ha cambiado nuestras vidas con Jesucristo. We become Catholic because Nos hacemos católicos porque our lives have been radically changed by Jesus. nuestras vidas han sido radicalmente cambiadas por Jesucristo. We become Catholic because Nos hacemos católicos porque the same Jesus that died, was buried, and was resurrected for our sins el mismo Jesucristo que murió y resucitó por nuestros pecados, that Jesus established a church. ese mismo Jesucristo ha establecido una iglesia That was built on the apostles. que fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles. And through those successors to the apostles, Y a través de los sucesores de estos apóstoles, that church that Jesus Christ founded has come down to us today. esa iglesia que Jesús fundó ha llegado hasta nosotros el día de hoy. And so we're Catholic also because Así es de que debemos ser católicos porque the real presence of Christ is found in the Catholic Church. la presencia real de Cristo se encuentra en la iglesia católica. And so we become Catholic because we want to be a part of the church that Jesus Christ established for us. Y debemos ser católicos porque debemos ser
parte de la iglesia que Jesús estableció para nosotros. Okay, very good, brother. Muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para nuestro hermano Troy es la siguiente. ¿Acaso no es suficiente contener a Jesucristo en nuestro corazón? Our next question for you, brother, is as follows. Isn't it enough to have Jesus in my heart? So again, another great question. And I believed that for 25 years. De nuevo, esta pregunta es muy buena. Y yo, de hecho, creía eso por 25 años. At our Bible-believing church, the pastor would give what's called an altar call. En nuestra iglesia bíblica, nuestro pastor hacía lo que se conoce como el llamado al altar. Even though in Protestant churches, all the altars have been removed. Paradójicamente, aún a pesar de que en todas las iglesias protestantes el altar ha sido removido. We would come forward and ask Jesus to come into our heart during the altar call. Pero aún así, durante este así llamado al altar, nosotros pasábamos adelante y invitábamos a Jesús en nuestro corazón. So it's a good start, but it's not the fullness of the salvation story. Ahora, eso es algo bueno, es un buen inicio, pero esa no es la plenitud de la historia de la salvación. So let me explain. Así es de que permítanme explicar. And this is surprising to so many evangelicals as it was me. Y esto podría sorprender a muchos evangélicos, tal como me sucedió a mí. That the Bible never commands anyone to ask Jesus into their heart. Porque en la Biblia no encontramos el mandato ni una sola vez de invitar a Jesús a que entre a nuestro corazón. The Bible also never says that it is Jesus in your heart. Y eso de hacer una oración invitando a Jesús tampoco se encuentra en la Biblia. So the second point is, Así es de que el siguiente punto sería, which Jesus is in your heart? ¿cuál Jesús está en tu corazón? For example, Mormons and some cults claim to have Jesus in their heart. Is that enough? Por ejemplo, aún los mormones y otras sectas afirman tener a Jesús en su corazón. Entonces la pregunta ¿es eso suficiente? And third, let me say something about the altar call and inviting Jesus into our heart. Y por tercer punto quisiera decir algo acerca de esta idea de los llamados al altar y de hacer una oración para invitar a Jesús a tu corazón. The Catholic Church actually makes an altar call, in a sense, at every Mass. De hecho, la Iglesia Católica, en cierto sentido, hace un llamado hacia el altar cada vez que se celebra la Santa Misa. We're invited to the altar to receive Jesus in the Eucharist, and we receive him in the heart and into our body. Somos llamados al altar para recibir a Jesucristo en nuestros corazones y en nuestros cuerpos. Because in John chapter 6, Ya que en el Evangelio según San Juan capítulo 6, Jesus never said to invite Jesus into your heart. Jesús nunca habló de esta idea de invitar a Jesús adentro de tu corazón. He said, Él dijo, unless you eat his flesh and drink his blood, al menos que comáis mi carne y bebáis mi sangre, you have no life in you. no tendréis vida en vosotros.
if you eat his flesh and drink his blood, Si comemos su carne y bebemos su sangre, you will have eternal life in you. tendremos la vida eterna en nosotros. And he will raise you up on the last day. Y Él nos resucitará en el último día. So yes, we're to have Jesus in our heart, Así es de que sí, tenemos que tener a Jesús en el corazón, but Jesus gives us his body, his blood, his soul, and his divinity for our salvation. pero lo que Jesús nos da es su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad para nuestra salvación por medio de la Eucaristía. And this is not a one-time event. Y esto no es solamente un evento que sucede una sola vez. It requires a daily conversion of our heart and a total surrender of Christ every day. Eso es algo que requiere una conversión del corazón y un entregarnos totalmente a Él cada día. Yeah. Very good, brother. Muy bien. Vamos ahora a continuar con la tercera pregunta. Pero antes de ir a la tercera pregunta, le voy a hacer una pregunta al hermano relacionada con esta segunda pregunta que estamos hablando, de esta idea popular de hacer una oración para invitar a Jesús a tu corazón, y lo que ya mencionó el hermano Troy sobre los llamados al altar, que son muy comunes en las iglesias evangélicas. Le voy a hacer una pregunta al hermano que se relaciona con esto. Le voy a preguntar que si él tiene idea sobre el origen de estas ideas, del llamado al altar y que hagas una oración para invitar a Jesús. Now, brother, before we go to the third question, I have a question related to the second one. Sure. Do you happen to have an idea as to what are the origins of these popular ideas of altar calls and making a prayer to invite Jesus into your heart as far as history? Do you happen to have an idea as to what would be the origin of those practices? Is that something that was practiced from day one after Martin Luther started his quote-unquote Reformation, or that's something more recent? This is a very recent phenomena that was never in the early church, of course. Este fenómeno realmente es muy reciente. Desde luego, no estaba en la iglesia primitiva. It was never done before Martin Luther in the Middle Ages, the medieval times. Definitivamente, por ejemplo, durante toda la Edad Media nunca se practicó esto. It was not even done in the 15, 16, and 1700s. De hecho, ni siquiera se practicaba en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. And it was only done very recently in the sense that, Y esta es una práctica muy, muy reciente. The idea, though, behind it is to boil down the gospel. La idea detrás de esto es realmente una especie de diluir la sustancia del evangelio In a simple form so that a decision for Christ can be made quickly. Es diluir lo que es la sustancia del evangelio de una manera muy simplista, de tal forma que una persona, un alma, pueda tomar una decisión por Cristo de una manera rápida, de una manera práctica. Yeah. Ok, bueno, como ya lo escucharon, esta idea, por supuesto, no viene de la iglesia primitiva. Durante 15 siglos antes de Lutero no se practicó tampoco, y aún para sorpresa de muchos, tampoco fue practicada siglos después. Esto es algo muy reciente, viene del siglo XIX. Okay, brother. Now we're gonna go to the next question.
Vamos a ir ahora sí a la siguiente pregunta que tenemos para nuestro hermano Troy. La siguiente pregunta es, ¿por qué yo debería convertirme en católico? ¿Por qué debería ser católico cuando hay tantos escándalos sucediendo ahora en la Iglesia Católica? Third question, why should I convert when there are so many scandals in the church? Another great question. Otra muy buena pregunta. And I believe, as every faithful Catholic believes, Y yo creo, como cada católico que es fiel debe creer, that scandals in any form should be eradicated or removed completely from the church. que los escándalos en todas sus formas deberían ser erradicados de la iglesia. As Catholics, we must pray for justice for all those who have hurt people. Como católicos tenemos el deber de rogar a Dios por justicia por todas esas personas que han sido lastimadas y también por los que han cometido los abusos. And we also must pray, Jose, for healing of the victims of this evil. Debemos orar, debemos rezar para la sanación de las personas que han sido víctimas de estos males. But perhaps you've heard the saying, the church is not a museum of saints, but it's a hospital for sinners. Quizás han escuchado el proverbio que dice que la iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital con personas enfermas. But I want to say Pero quiero decir that I did not convert to the Catholic Church because of the good moral behavior of the priest. quiero decir que yo no me hice católico porque encontré que todo el comportamiento de los sacerdotes era excelente y todo era muy moral. Nor did I convert to the Catholic Church because of things like great music. Ni me hice católico por la gran música. I did not convert to the Catholic Church because of all the great popes that we've ever had. No me hice católico porque descubrí que ha habido grandes papas. I converted to the Catholic Church because Yo me convertí a la Iglesia Católica porque I discovered the truths that had been revealed to us by our Lord Jesus Christ. yo descubrí las verdades que habían sido reveladas por Jesucristo para todos nosotros. And like we just said, the same Jesus that was crucified, died, buried, and resurrected established a church, one church. Y como lo he mencionado, el mismo Jesucristo que vivió, murió y resucitó es el mismo Jesucristo que estableció una sola iglesia. And it's within that church that we're called to experience the graces of God. Y es dentro de esta iglesia en la cual somos llamados a experimentar las gracias de Dios. Yes, and so in my former evangelical denomination, which is the Southern Baptist Convention, De hecho, en mi antigua denominación protestante, la cual es la Convención Bautista del Sur, as you may have heard in the news, como tal vez han escuchado en los noticieros, it was reported ha sido reportado worldwide a nivel mundial that there were over 700 victims in the past 20 years in evangelical churches. que ha habido más de 700 víctimas de abusos en las iglesias de esta denominación. So my point is Así es de que mi punto es that we cannot escape sin by leaving the Catholic Church for an evangelical church. Mi punto es que no podemos evitar el pecado abandonando la iglesia católica y yéndonos a otra iglesia. That as the news shows today,
como los noticieros están mostrando el día de hoy. There is terrible scandal that's been found out in the Southern Baptist churches. Ha habido terribles escándalos que están saliendo en esta denominación, en la denominación bautista del sur. But I know many evangelical Southern Baptist ministers personally. Pero yo en lo personal conozco ministros que son bautistas del sur. And I know that their heart is just as broken as our heart is broken in the Catholic Church when scandal hits. Que yo sé que sus corazones están muy quebrantados al ver lo que sucede en su propia denominación, así como nosotros católicos también nos quebrantamos al ver lo que sucede en nuestra iglesia, en la iglesia católica. Yes, and I think it's so important to remember that the Catholic Church has always had to fight scandal. Y debemos debemos tener en mente que la iglesia católica siempre ha tenido que estar luchando contra escándalos en la iglesia. Betrayal of Christ. Todos estos escándalos son una traición hacia Cristo. Yes. The early Christians didn't throw out the apostles in the church because of Judas. Los cristianos primitivos, ellos no renunciaron a los apóstoles por lo que Judas hizo. And we shouldn't abandon the church that Jesus established because of some bad apples. Y nosotros tampoco debemos abandonar la iglesia que Jesús estableció por culpa de las manzanas podridas. And once again, the church has been full of sinners from the very beginning. Y una vez más, tengan en mente que la iglesia siempre ha tenido pecadores desde el inicio. And we have to remember that Jesus never promised to protect the church from sinners. Y debemos recordar que en realidad Jesús no prometió que iba a impedir que hubiese escándalos o pecadores en la iglesia. But he did promise that his church would never be overcome by evil. Pero lo que sí prometió es que su iglesia jamás sería destruida por el mal. And so, in the Bible, Así es de que aún en la Biblia we read about the parable, if you remember, of the weeds and the wheat. nosotros encontramos una parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. The weeds and the wheat grow together in the church until the end. El trigo y la cizaña deben crecer juntos en la iglesia hasta el tiempo del fin. And then they will be eternally separated. Y entonces un día serán separados por toda la eternidad. It's important for us today to recognize that we will have wicked things happen with Christians in the church until Judgment Day. Así es de que el día de hoy es importante que nosotros recordemos que vamos a estar lidiando con esto en la iglesia, con cristianos y malos, buenos cristianos y malos cristianos. So we can be encouraged that God already knows. Así es de que debemos ser alentados al recordar que Dios ya tenía esto presente. The pain caused by scandal. El dolor que es causado por estos escándalos. But he is a patient God. Pero Dios es un Dios paciente, wanting everyone to come to repentance. queriendo que todos procedan al arrepentimiento. So we have a powerful promise from our Lord Jesus. Así es de que, por un lado, tenemos esta poderosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. That I want to leave this question with. Y quiero lanzarles la siguiente pregunta. And we all know this one. Y quizás todos ya la sabemos. That Jesus said, and I tell you that you are Peter. Y yo te digo que tú eres Pedro. And on this rock I will build my church. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
and the gates of hell will never overcome my church. Y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra mi iglesia. And Jesus comforts us in 28. Y Jesús en Mateo 28 nos da consuelo When he says, I cuando, am with you always, cuando Él dijo, estoy con vosotros todos los días, even to the very end of the age. aún hasta el fin del mundo. Thank you, brother Troy, for sharing that with us. Gracias, hermano Troy, por compartirnos, dar esta respuesta. Y bueno, hay una pregunta más que tenemos para nuestro hermano Troy. La pregunta es la siguiente. Los católicos, o más bien esto es una afirmación, los católicos creen en la salvación por obras, dando a entender de que ellos, protestantes o evangélicos, creen en la salvación por la gracia de Dios y nosotros no. Ellos dicen que nosotros creemos en la salvación por obras. Our next question, Brother Troy, is, well, more than a question. It comes in a form of an affirmation, and I'll read it for you. Catholics believe in salvation by works, implying that they, as Protestants, believe in salvation by grace, and we Catholics believe in salvation by works or human efforts. Yes. You know, as a former evangelical, as I've said, Como lo he mencionado, aún como, por ejemplo, yo que era protestante, I used to believe that we are saved by faith alone. yo solía creer que la salvación era por la fe sola. Any mention of works made me think Cualquier mención sobre obras me hacía pensar that a person was trying to earn their way into heaven by their own merits. Para mí significaba que la persona estaba tratando de ganarse la salvación, la entrada al cielo, por sus propios méritos. I believed, as so many Protestant evangelicals believe today, Yo creía, como muchos evangélicos creen el día de hoy, that works que las obras were completely opposed to salvation by faith alone. que las obras estaban diametralmente opuestas a la salvación por la fe. So they try to pit works versus faith against each other. Así de que en el mundo protestante tratan de contraponer la fe y las obras como si estuvieran peleadas. But the written word of God Pero la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, does not make faith against works, no hace que la fe y las obras, but the word of God says that faith produces works. no hace que las obras y la fe estén peleadas, sino al contrario, nos dice que la fe produce obras, buenas obras. In James chapter 2 verse 14, Y en la carta de Santiago, en el capítulo 2, el verso 24, he says, "What does it profit, my brethren, encontramos en Santiago 2:24, encontramos la siguiente declaración y la voy a leer para todos ustedes. Dice, ¿de qué provecho tiene, hermanos? Yes, if a man says he has faith but no works, can that faith save him?" Dice, ¿de qué le aprovecha a un hombre si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? And in a few verses next, we Y read that unos versículos después leemos that faith by itself, if it has no works, is dead. encontramos la declaración de que si la fe no tiene obras, es una fe muerta.
Y quiero corregir, yo dije Santiago 2:24, pero el versículo que leyó el hermano Troy es Santiago 2:14. Go ahead, brother. But I was shocked to discover that the only place in the Bible Y la verdad, yo me quedé totalmente impactado al descubrir que el único lugar en la Biblia or the New Testament o el Nuevo uses Testamento that uses the word alone is in James chapter 2 verse 24. descubrí que la única parte de la Biblia donde se usa esta frasecita de la fe sola es en Santiago 2:24, where the Bible says donde la Biblia dice that a man is justified by his works que and el hombre not by faith alone. dice lo siguiente, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. So again, we see the Bible telling us that a man is justified by his works and not by faith alone, as in the Protestant Reformers' faith. Así de que la misma Biblia nos dice que el hombre es justificado por las obras de la fe, y no por la fe sola, como los protestantes o los reformadores comenzaron a enseñar. So what do Catholics believe? Así es de que entonces exactamente qué es lo que los católicos creen. First, Número uno, Catholics do not believe that we can earn salvation. nosotros los católicos no creemos que nosotros podemos ganarnos la salvación por mérito propio. Catholics do not believe in salvation by works. Los católicos no creemos en la salvación por obras o esfuerzos humanos. The Catholic Church has never taught that we can buy or work our way into heaven. La Iglesia Católica jamás ha enseñado que nosotros podemos ganarnos por nosotros mismos la entrada al cielo. The Catholic Church has always taught La Iglesia Católica siempre ha enseñado that we can do nothing que no podemos hacer nada, apart from God's grace no podemos hacer nada sin la gracia de Dios to receive salvation. para obtener la salvación. So God's grace Así es de que la gracia de Dios gives us a faith nos da la fe that allows us to do good works. que nos capacita para llevar a cabo buenas obras. And so all of the works that we do Así es de que todas las buenas obras que hacemos are done by the grace of God. son llevadas a cabo por la gracia de Dios. And so Catholics believe Así es de que los católicos creemos that authentic saving faith in Christ que la auténtica fe salvífica, la fe de Cristo, will produce good works. va a producir buenas obras. And so we seek God's grace Así es de que buscamos la gracia de Dios to do good works. para llevar a cabo buenas obras. Because like St. Paul said in Ephesians, Porque como San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, we are created in Christ Jesus Efesios 2 en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, for good works, para buenas obras, which God prepared beforehand, las cuales Dios preparó de antemano that we should walk in them. para que anduviésemos en ellas. Thank you, Brother Troy, for that answer to a question, or to, I would say sometimes, a false statement for somebody to say that Catholics believe in salvation by works, meaning that we ourselves earn our own salvation. It's Yes. truly a false statement, and that's not true. Yeah, I hear that a lot, Jose, in my travels.
Sí, de hecho, hermanos, esto yo lo escucho mucho en mis viajes que yo hago, escucho mucho que dicen que nosotros creemos en salvación por obras. So I always challenge my brothers and sisters who believe this about the Catholic Church Así es de que yo siempre los reto a los que creen esto to review the Catechism to see for themselves that the Catholic Church has never believed this and never taught it. y los invito a que lean por sí mismos el catecismo de la Iglesia Católica y se den cuenta que la Iglesia no enseña tal cosa. Okay, brother. Now we have another question for you. Tenemos una pregunta más para el hermano Troy. De nuevo, quizás no es tanto una pregunta, sino de nuevo otra afirmación. Es una afirmación falsa. Y cuando alguien hace una afirmación falsa sobre una persona o sobre una institución, eso es lo que también se le llama calumnia. Es afirmar algo a sabiendas de que no es verdad, sin haberse investigado, sin estar fundamentado. Y es la siguiente declaración. Eh, es esta declaración que también es muy popular. Dice, el emperador Constantino fundó la Iglesia Católica. The next affirmation is this one. The Emperor Constantine founded the Catholic Church. I hear that a lot. También lo he escuchado mucho. Of course, it's not true. Desde luego no es verdad. Fundamentalists claim that before AD 313, Los grupos fundamentalistas afirman que antes del año 313 the Christian church was okay. It was good for 300 years. dicen que la iglesia estaba bien, antes del año 313 la iglesia estaba bien, But when the Emperor Constantine pero cuando el emperador Constantino legalized Christianity at the Edict of Milan, cuando el emperador Constantino permitió que el cristianismo fuera una religión legal o permitida en el edicto de Milán, these pagan influences took over the church, and the church became a false church. los grupos fundamentalistas afirman que a partir de este evento, las prácticas y creencias paganas se infiltraron en la iglesia y entonces es como resultó la iglesia católica. And so it was a false church until Martin Luther came along in the 16th century. Y que así se convirtió en una iglesia corrompida hasta que Martín Lutero en el siglo XVI vino. And restored Christianity. Y vino Martín Lutero a restaurar el cristianismo. Yes. So from AD about 313 to 1500, Así es de que aproximadamente del año 313 al siglo XVI, the Catholic Church went into an apostasy or paganism. la iglesia fue una iglesia apóstata, una iglesia paganizada. So let's unpack this a little bit. Así es que vamos a desmenuzar esto un poco. According to fundamentalists, De acuerdo a los grupos fundamentalistas, the beliefs and the practices found in the Catholic Church today las creencias y las prácticas que encontramos en la Iglesia Católica el día de hoy were not part of the church that Jesus established. no forman parte de la iglesia que Jesús estableció. And according to these fundamentalists, Y de acuerdo a estos grupos fundamentalistas, the Catholic Church's teachings and faith originated after Constantine, las prácticas y creencias católicas se originaron después de Constantino. and therefore it proves that the Catholic Church is pagan. Y según ellos, esto prueba que la Iglesia Católica es pagana. So they argue Y ellos argumentan that the church existed before Constantine que la Iglesia existía antes de Constantino
looked more like fundamentalism than it does Catholicism. Pero esta iglesia preconstantina no se veía como la iglesia católica, sino se veía como las iglesias fundamentalistas. But here is the problem with that theory. Pero hay un pequeño problema con esta teoría. The Catholic Church already believed La iglesia preconstantino ya creía and the Catholic Church already practiced y esta iglesia, que es la católica, ya practicaba, its faith before Constantine was ever born. ya practicaba su fe aún antes de que Constantino naciera. So, for example, Así es de que, por ejemplo, Christians living in the 1st century, the 2nd century, and the 3rd century los cristianos que vivían en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo, already believed and already had bishops. ellos tenían, por ejemplo, obispos, They already had priests. tenían sacerdotes, They already venerated the saints. ellos ya tenían la veneración a los santos. And they already believed and experienced the real presence of Jesus. También ellos creían y experimentaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. They already celebrated the Mass. Ellos ya celebraban la misa. They already had prayers for the deceased. Ellos ya tenían oraciones por los santos difuntos. They already honored the Blessed Virgin Mary. Y ya veneraban a la Santísima Virgen María. In other words, En otras palabras, the myth el mito that Constantine founded the church que Constantino fundó la iglesia has no basis in history. no tiene fundamento en la historia. And is very easily disproved Y la verdad, muy fácilmente se puede probar su falsedad. when you look at the beliefs and the faith and the practices of the early church fathers. Cuando uno va y busca lo que creían los padres de la iglesia de los primeros siglos. But Jose, more importantly, Pero aún más importante, this theory esta teoría, that it was not until Constantine que no fue sino hasta el tiempo de Constantino, calls Jesus effectively a liar. en la realidad esta idea de que la iglesia se corrompió con Constantino es como llamarle a Jesucristo un mentiroso. Because in the Gospels, Porque en los evangelios said to Peter, Jesús le dijo a Pedro once again, una vez más, I will build my church and the gates of hell will never prevail against it. voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. So Jesus promised that his church, Así es de que Jesús prometió que su iglesia, the one he established, la que él estableció, would never be overcome by evil, of course. jamás sería vencida por el mal. So to believe Así es de que creer that paganism during the Emperor Constantine que el paganismo en el tiempo de Constantino overcame Jesus' church prevaleció contra la iglesia de Jesús, that was already functional and operational, la cual ya estaba en operación y funcionando, that already had bishops and priests in the Eucharist, una iglesia que tenía obispos, sacerdotes y Eucaristía, is to say that Emperor Constantine eso equivale a decir que el emperador Constantino, actually overcame the true church. de hecho, prevaleció contra la verdadera iglesia. And so we see that Emperor Constantine did not found the Catholic Church. Así es de que vemos que definitivamente el emperador Constantino no ha fundado la iglesia católica. Thank you, brother. Thank you for answering that common
affirmation, especially as you clarified very well. This is pretty common among fundamentalist groups, maybe not so much among high church denominations, but yeah, it is pretty common among fundamentalists. So thank you for that answer. Sure. I also get that question a lot, but it's interesting. There's a great divide. Interesantemente, esta pregunta la escucho mucho, pero también hay como una división among Protestants entre los mismos protestantes. That many of them do not accept this charge against the Catholic Church. Y muchos protestantes no están de acuerdo con esta acusación contra la Iglesia Católica. It seems to be a myth. Parece ser una especie de mito that is commonly said. Que comúnmente se está diciendo y repitiendo. Seems to be a common myth among mostly fundamentalist Christians. Bueno, esto parece ser que es muy popular, muy común entre grupos fundamentalistas. Yeah. Okay, thank you. Bueno, muy bien. El hermano pues nos ha dicho esta realidad. Es un mito. Ni siquiera todos los protestantes están de acuerdo con esto. Y como ya lo mencionó el hermano Troy, esto es muy popular, muy común en grupos fundamentalistas. Tenemos una pregunta más para el hermano Troy. La pregunta es, o más bien es otra afirmación. Hemos escuchado una y otra vez personas que dicen que Jesús no fundó una iglesia, que Jesús no vino a fundar una iglesia, o también cosas acerca de que Jesús no quiere una religión organizada. Como que todo es espiritual y todo lo que es organizado no es de Jesús. Okay, brother, I have this is the last one, and again, this is an affirmation. Jesus didn't found any churches, or Jesus didn't intend a religion. Jesus didn't intend the organized Christian religion. What would be the best response to this kind of affirmation? Well, I think we have to realize Bueno, tenemos que darnos cuenta that evangelicals often believe que los evangélicos a menudo creen that Jesus did not create a visible church. Ellos no creen que Jesús fundó una iglesia visible. They believe that the church Ellos creen que la iglesia is only a spiritual, not a physical church. Que la iglesia es una entidad espiritual, no es algo físico. And so Protestants will argue Así es de que los protestantes van a argumentar that there is not a visible church que no existe una iglesia visible, because if the church that Jesus established porque si la iglesia que Jesús estableció is visible, fuese visible, then no Protestant church can be the church Jesus established. Si ellos aceptaran que la iglesia es visible, entonces eso significaría que ninguno de sus grupos protestantes es la iglesia de Cristo. Because there is not a Protestant church Porque no hay una iglesia protestante. that could be dated back to Jesus and the apostles. Porque no hay iglesia protestante que pueda ir hasta el tiempo de los apóstoles. You know, on the other hand, though, Pero saben, por otro lado, the Catholic Church can prove la iglesia católica puede probar an unbroken line of succession una línea ininterrumpida de sucesiones directly back to the Apostle Peter directamente
desde el apóstol Pedro and therefore to Jesus himself. y por lo tanto hasta Jesús mismo. Yeah, so that's a very important point to make. Así es de que este es un punto que debemos siempre tener en mente. But we know that Jesus established a church that was not only a spiritual church, but a visible church. Así es de que nosotros sabemos que la iglesia que Jesús estableció no solamente es una iglesia, no es solamente tiene una dimensión espiritual, sino también es una iglesia visible. Yes. So in Matthew 16, Así es de que, por ejemplo, si vamos a Mateo 16, so we see that Jesus established one church. así es de que vemos que Jesús ha establecido una iglesia. And number two, Jesus speaks of a visible church Y número 2, Jesús nos habla de una iglesia visible. when he says that disputes Cuando él dice que controversias should be taken to the church in Matthew 18. las controversias que surjan deben traerse a los líderes de la iglesia, como lo vemos en Mateo 18. And for this point here, I would like to read the scripture. Y en este punto quiero leerlo. Es Mateo 18. What is the verse, brother? Matthew 18, starting in verse 15. Mateo 18, verso 15. If your brother sins against you, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, go and tell him his fault. ve y repréndolo estando tú y él solos, Between you and him alone. estando él y tú solos. If he listens to you, Si él te oyere, you have gained your brother. has ganado a tu hermano. But if he does not listen to you, Mas si no te oyere, take one or two others along with you, toma contigo a uno o dos, that every word may be confirmed para que por boca de 2 o 3 testigos sea confirmada toda palabra. by the evidence of 2 or 3 witnesses. Para que toda palabra sea confirmada por la evidencia de 2 o 3 testigos. If he refuses to listen to them, Si no los oyere a ellos, ve y dilo a la iglesia. and if he refuses to listen to the church, Y si no oyere a la iglesia, let him be to you as a Gentile or tax collector. tenle por gentil y publicano. So if the church is only invisible, Así es de que si la iglesia fuese invisible o solo invisible, this verse makes no sense. este versículo no tendría nada de sentido. You cannot take your problems No puedes llevar tus problemas to a church that's invisible. a una iglesia que es invisible. And if this church Y si esta iglesia, he is referring to la iglesia a la que se está refiriendo, must have the authority to address the issue. esta iglesia se entiende que es una iglesia con autoridad para resolver problemas. And because this church is visible and has authority, Y debido a que esta es una iglesia visible y con autoridad, it can only be the Catholic Church. realmente no puede ser otra sino la iglesia católica. Now in John chapter 17, Ahora, en Juan capítulo 17, Jesus said that you to be one, Jesús pidió que nosotros fuésemos uno, so that the world may see that you have sent me. para que el mundo crea que Jesús ha sido enviado por el Padre. En el verso 21, verse 21, So the unity that Jesus is talking about here es de que la unidad de la que Jesús está hablando en este pasaje is not some invisible unity of believers. no es una unidad invisible de creyentes.
It has to be a visible unity if the world is to see it. Sino que se trata de una unidad que es visible, si es que queremos que el mundo la vea. You see a similar concept in Matthew chapter 5, Hay un concepto similar en Mateo capítulo 5, where Jesus tells his followers that they're to be a light of the world. en Mateo 5, donde Jesús le dice a sus seguidores que ellos son la luz del mundo. So again, this must be a physical and a visible reality. Así es de que si el mundo va a ver que nosotros somos la luz, debe tratarse de una realidad física y visible. You know, the early Christians all believed Los cristianos primitivos todos creían that the church that Jesus established que la iglesia establecida por Jesucristo was spiritual tenía una dimensión espiritual, and visible. pero también una dimensión visible. For example, Por ejemplo, Ignatius of Antioch, Ignacio de Antioquía, one of my favorite church fathers, by the way, uno de mis padres de la iglesia favoritos, dicho sea de paso, he speaks of a visible church when he says, él nos habla de una iglesia visible cuando dice, where the bishop is found, donde esté el obispo, there let the people be, que ahí esté el pueblo. even as where Jesus Christ is, Así como Jesucristo, donde Él está, there is the Catholic Church. ahí está la Iglesia Católica. And it's so important to consider one more aspect, Y es muy importante considerar un aspecto más. in this idea Y esta idea that the church is an invisible unity, de que la iglesia es una iglesia invisible, la unidad es invisible. and we see this cannot be, Nosotros vemos que esto no puede ser. that the church has to be physical and spiritual, Vemos que la iglesia tiene que ser visible, física y también con una dimensión espiritual. when we consider things like the Bible itself. Cuando consideramos cosas tales como la Biblia misma, Who decided the canon of the Bible? por ejemplo, la Biblia, ¿quién decidió cuáles libros deben pertenecer a la Biblia? Did God use an invisible church? ¿Acaso Dios usó una iglesia invisible para decirnos eso? We know that God used the bishops, Nosotros sabemos que Dios usó obispos which is a physical church, a visible church, que pertenecen a una iglesia física, a una iglesia visible. who decided the content of the canon. Y ellos determinaron o confirmaron el contenido de la Biblia. So yes, we know Así es de que sí sabemos that Jesus' church is spiritual, que la iglesia de Jesús tiene una dimensión espiritual, but it's also a visible church. pero también es una iglesia visible. And the biblical and historical evidence Y la evidencia histórica y bíblica demonstrates without question demuestra sin lugar a dudas that this church que esta iglesia is the Catholic Church. es la iglesia católica. Thank you, brother. Muy bien, pues como se dieron cuenta, muchos pasajes de la Sagrada Escritura no tienen sentido si solo se acepta que la iglesia es invisible. Como ya lo dijo el hermano, Jesús oró al Padre para que el mundo vea la unidad en la iglesia. Una unidad que no se ve no puede ser vista por el mundo. La iglesia, si fuese invisible, no puede ser vista por el mundo.
Y bueno, la respuesta que nos ha dado el hermano ha sido muy buena. Well, thank you, brother. I was just sharing that we have seen that many passages in Scripture do not make any sense if we reject the visible dimension of the church that Jesus established, which Yes. is that's a pretty compelling argument for the Church Catholic. It has to be visible, and as you well said, that argument of the church being invisible came after the Reformation, when the many groups started separating from each other. So they needed to come with with a good explanation for that, right? You're absolutely right. It's interesting that many Protestant churches Y miren, es muy interesante que muchas iglesias protestantes don't even agree amongst themselves on what the church actually is. lo interesante es que ni entre ellos mismos no se ponen de acuerdo sobre lo que significa la iglesia. And I think it stems back to the idea of sola scriptura. Y creo que todo va de regreso a esta idea de la sola escritura. In particular, the failure of sola scriptura, Particularmente el fracaso de la sola escritura. with each denomination saying they're following the Bible alone and following the Holy Spirit alone. Ahora tenemos a cada denominación diciendo que siguen la Biblia y que todos siguen al Espíritu de Dios, But still not understanding or agreeing on what the church actually is. y aún así no se ponen de acuerdo sobre lo que significa o lo que es la iglesia. Yeah, that's pretty interesting. Well, we have covered all of the questions and popular affirmations that we oftentimes hear about the Catholic Church coming from our Protestant and evangelical friends. Well, thank you, Brother Troy, for taking the time and provide for us an answer to these questions. I do appreciate it, and I know I am not alone. Many have manifested their gratitude towards your teachings, and especially for taking the time to share with us. I don't know if you have a final thought, maybe a thought that you would like to share before we say goodbye to everybody. I would love to, Jose. Ok, le he preguntado al hermano, primero le he agradecido, le he dicho que estoy agradecido y que no estoy solo, que muchos de ustedes han manifestado su gratitud para con el hermano porque toma el tiempo para compartirnos. Y le he preguntado si tiene un pensamiento final para antes de despedir el programa, y dice que sí, que le gustaría compartir unas palabras. It is so important as Catholics Es muy importante que nosotros como católicos to know the history of our beautiful Catholic Church. Que conozcamos la historia de nuestra hermosa Iglesia Católica. Because not only when you know the history of the Catholic Church, porque no solamente cuando conoces la historia de la Iglesia Católica, it will help you live as a better Catholic. No solo la vas a conocer, sino que te va a ayudar a vivir como un mejor católico. It'll help you be a better father. Te va a ayudar a ser un mejor padre. A better son. Un mejor hijo. A better friend. Un mejor amigo. And also it will help you live your faith and be able to defend your faith in a very loving way. Y te va a ayudar a vivir tu fe y a defender tu fe de una manera amorosa. And help Protestants and non-Protestants come home
to the Catholic Church. Y podrás ayudar a protestantes y aún a personas que no son protestantes, ayudarlos a venir a la iglesia de Cristo. Yes, and so thank you for what you're doing, Jose. It is absolutely critical that people like you, evangelists, are working for the church to spread the gospel. Y gracias a ti, hermano José, por tu labor, porque lo que tú haces es algo que es necesario para que las personas puedan conocer la verdad. And I'm thankful for everyone listening and watching. Y estoy agradecido por cada uno de ustedes que que nos están viendo. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que visiten mi página de internet. Tengo un sitio web, una página de internet donde pueden encontrar recursos. Thank you. Gracias a todos. Muy bien, hermanos, les recuerdo que el hermano Troy tiene un libro que se llama Católico Evangélico. Ya lo hemos mostrado en varias ocasiones. Es un libro en español, no se preocupen. El hermano no habla español, pero sí ha traducido el libro, lo tradujo al español. Y está muy bueno el libro. Es prácticamente su conversión al catolicismo, pero lo va contando por tema, cómo él fue venciendo cada tema, las imágenes, María, la comunión de los santos, el Papa, cada una de las doctrinas que él tuvo que vencer para realmente comprender lo que era la Iglesia de Cristo y darse cuenta que él debía ser un católico. Está disponible en el sitio web, en el website del hermano. Voy a ponerlo aquí en la descripción de este video, donde dice descripción. Ahí va a estar el enlace de la página del hermano Troy, donde pueden conseguir este libro, que se llama Católico Evangélico. Está disponible en español, principalmente en los Estados Unidos por el momento. El hermano Troy me ha mencionado que también se pudiera enviar el libro a otros países, pero tendría que ser ya un pedido grande, no una copia ni dos, sino quizás tendría que ser una caja, ¿no? Ya para más detalles tendrían que ir a la página del hermano y repito, la voy a dejar aquí en la descripción. Gracias a todos por su tiempo, gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan un hermoso día. Thank you, Brother Troy, for being with us. May God bless you. Thank you for being here with us. Thank you, Jose. God bless you. God bless your family. God bless your listeners. Gracias a todos ustedes. Que Dios te bendiga, hermano José, a ti, a tu familia y a todos en la audiencia. Que Dios les bendiga a todos. Hasta luego, hermanos.